Bienvenidos un día más a Gente CEU. Nuestro invitado de hoy es el arquitecto Mariano Molina Iniesta. Desde muy joven ha sido un estudiante ejemplar. Completó su formación en la Universidad Politécnica de Madrid con un máster sobre arquitectura en la Universidad de Harvard, máster por el que obtuvo en 2002 el premio Kevin Kieran al mejor expediente académico de los estudiantes de posgrado. Colaboró durante 3 años en el estudio de Rafael Moneo, en el que participó en proyectos tan relevantes como la ampliación del Museo del Prado o el diseño de la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina. Ahora es dueño de su propio estudio de arquitectos y trabaja como profesor en el área de estructuras en la Universidad CEU San Pablo. Mariano, bienvenido a nuestro plató. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haberme invitado. Nos ha llamado la atención su apellido, Molina Iniesta. ¿Tiene algo que ver con el futbolista del Barcelona? Pues es posible que sí. Yo nací en Ellín, en un pueblo de Albacete, que es la zona donde nació también el futbolista, pero allí el apellido Iniesta es bastante común, con lo cual, aunque es bastante probable que haya algún tipo de parentesco lejano, pues yo no tengo conocimiento de eso. Como hemos comentado anteriormente, fue un buenísimo estudiante, tanto en España como a nivel internacional. ¿Cómo recuerdan sus años, su etapa en Harvard? Pues la recuerdo como una etapa de mucho trabajo. Quizá me arrepiento de no haber hecho más viajes o haber hecho otro tipo de cosas mientras estuve allí, pero sí fue muy productiva en el sentido de, bueno, de tener un ambiente muy adecuado al estudio, muy pocas distracciones y poder estar muy centrado en estudiar lo que en definitiva a uno le interesaba, porque el plan de estudios se hacía muy a medida de cada uno, ¿no? Se especializó en edificación. ¿Qué tiene esa modalidad que no tengan las demás? Pues la especialización en arquitectura es muy relativa. En la época en la que yo hice la carrera había solo 2 especialidades, que eran edificación y urbanismo. La edificación con una componente más técnica y el urbanismo pues más aplicada al diseño de la ciudad. Yo siempre tuve más predilección por la parte técnica y por eso hice edificación, pero tampoco te predispone a hacer un tipo de proyecto muy concreto, sino que realmente pues tanto una como otra te habilitan para hacer básicamente lo mismo. De 1997 a 2000 estuvo trabajando en el estudio del prestigioso arquitecto navarro, Rafael Moneo. ¿Qué supuso para usted estar implicado en semejantes proyectos, ¿no?, tan importantes a nivel y reconocidos a nivel mundial? Pues fue una maravilla, claro. Yo entré en el estudio de Rafael Moneo recién terminada la carrera y claro, pues empezar a trabajar en proyectos como pues, la Catedral de Los Ángeles o el Museo del Prado, pues realmente era lo máximo a lo que yo podía aspirar en ese momento. Y seguramente no tenga la oportunidad en el futuro de hacer ese tipo de proyectos por mi cuenta. Entonces, pues hacer esos proyectos, trabajar con una persona como Rafael, que tiene ese grado de exigencia en el trabajo, y trabajar con otra mucha gente que había en el estudio y que también tenía mucha valía, pues todo eso fueron experiencias muy importantes para mí. En el 2002 creó su propio estudio de arquitectos. ¿Por qué tomó esa decisión? Pues porque supongo que, como la mayor parte de la gente que estudia arquitectura, pues el sueño que tiene a largo plazo es tener su propio estudio. Al final lo que yo creo que la mayor parte de los estudiantes de arquitectura desean pues es concebir un edificio y ser capaz de construirlo hasta el final y con independencia de lo grande o lo pequeño que sea o de lo importante o no que sea ese edificio, pues el recorrer todo ese proceso pues es muy gratificante. ¿Y qué tipo de proyectos lleva en su estudio? Pues fundamentalmente vivienda, que es, digamos, el encargo más habitual. Y bueno, últimamente sí hemos podido hacer algún otro tipo de encargo de un carácter más público, como viviendas de protección pública o espacios para la juventud. Pero en definitiva, pues hacemos lo que nos encargan. Cualquier cosa que nos encarguen, pues será bienvenida, seguro. ¿Y qué obra le hubiera gustado proyectar o le gustaría proyectar? Pues hombre, cualquier cosa realmente, cualquier edificio que tenga un impacto sobre la ciudad, que tenga un componente público, cualquier museo o auditorio, pues sería un proyecto muy interesante de hacer, pero ya le digo que no hago realmente distinción entre un proyecto grande o pequeño, todos los acometo con la misma ilusión. Y la actual crisis económica está afectando especialmente a su sector, a la arquitectura, pero ¿ve indicios de mejora? Pues parece que sí, pero realmente yo no sería capaz de decir qué va a ocurrir en los próximos meses o en los próximos años. Lo que no creo que suceda es una vuelta a ese boom de la construcción que hemos tenido hace poco, y supongo que eso es bueno. Supongo que la construcción pues tiene que ser acorde con la demanda que hay de ella.
Y luego, por otra parte, pues también creo que la época de crisis está bien para tener tiempo de reflexionar sobre cómo hace uno el trabajo y también para seguir formándose. Compagina su faceta como arquitecto con la docencia aquí en el CEU. Me imagino que tendrá alguna anécdota curiosa de algún alumno o algo que le haya pasado en clase. Pues hombre, seguro que sí. Vamos, no soy capaz de decir ahora ninguna en concreto, pero aparte de la clase normal, una de las tareas que hago y que me agrada especialmente es la tutorización del proyecto fin de carrera en el área de estructuras. Y digo que me gusta porque, entre otras cosas, la relación es mucho más directa de profesor a alumno y digamos que hay más intercambio. En el plano de la anécdota, pues no sería capaz de decirle ahora mismo ninguna. ¿Y qué valores le encantaría transmitir o transmite a sus alumnos? Pues yo creo que algo que se suele decir es que una carrera tan larga, que requiere tanto esfuerzo, una profesión que también requiere superar tantos obstáculos desde que se empieza a diseñar un edificio hasta que finalmente se construye, pues requiere indudablemente ilusión. Ilusión y paciencia, sin eso no se llega muy lejos. Pero aparte de eso diría que los alumnos deben tratar de ser solventes desde el punto de vista técnico, que es algo que quizá no se dice demasiado. Creo que se insiste quizá demasiado en el componente estético o artístico de la arquitectura, que está bien y es fundamental, pero creo que eso debe venir acompañado de una solidez en el plano técnico pues equiparable, ¿no? Porque o bien el resultado de la obra no será el adecuado o bien corremos el riesgo de que ese tipo de funciones las pasen a desempeñar otro tipo de colectivos, ¿no? En un momento en el que precisamente estamos demandando que los planes de estudios se mantengan en su extensión y que el arquitecto mantenga esas competencias, ¿no? Mariano, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Y a ustedes solo decirles que nuestra próxima cita será dentro de unas semanas aquí, en Gente CEU.